empiezan desde acá en la tierra, ¿verdad? Todas esas cosas las habló el hermano César hace 2 semanas, nos habló de la bienaventuranza, ¿verdad? Como camino de la felicidad eterna que lo podemos experimentar desde ya en esta vida. Solamente disfrutamos del bien de la bienaventuranza cuando estamos realmente llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, ni siquiera las entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no hemos entrado en la vida del Espíritu, ¿verdad? También se nos hablaba de las diferencias básicas que hay, ¿verdad? Entre los dones y carisma. Eso fue a nivel general, ¿verdad? Y ahora en la clase número 7 entramos a los dones del Espíritu Santo, ya cada uno por separado, ¿verdad? Y empezamos con el don del temor de Dios. En el Salmo 34:12, ¿verdad? Leemos, ¿quién tiene el Salmo 34:12? Yo, Léalo, por favor. dice, vengan hijitos y pónganme atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. Palabra de Dios. Vaya, mire, pongan Vamos. atención. Para aprender del temor de Dios, ¿qué hay que hacer? Poner atención en la palabra de Dios, ¿verdad? En los eh, ministros de la iglesia, ¿verdad? Para enseñarnos el temor del Señor. Y es así como comienza en nosotros el trabajo del Espíritu Santo, por medio del temor de Dios, ¿verdad? Ahí empieza a actuar el Espíritu Santo y por eso es uno de los principales dones, ¿verdad? Nos enseña el temor, ¿qué es el temor de Dios? Como cuando un hijo venera a su papá porque es bueno, porque dio la vida por nosotros, porque nos perdonó nuestras faltas, ¿verdad? Es un temor que no queremos ofender a esa persona que tanto bien ha hecho por nosotros. Cuando ya reconocemos eh, lo que ha hecho nuestro Padre por nosotros, ¿verdad? Especialmente los niños, cuando están especialmente por allí de los 5 a los 7 años, tienen esa tendencia, ¿verdad? Andar siempre pegaditos del papá y que si cualquier cosa pasa con el papá, ellos se afligen, ¿verdad? Es un temor sano, una aflicción sana de que a papá no le pase nada o de que nosotros no hagamos nada que ofenda a nuestro papá Dios, a nuestro Padre del cielo, ¿verdad? No es miedo al castigo, dice, ya que Dios no es tirano, sino un temor amoroso de que podamos ofender a nuestro Padre. Ese temor nos da el equilibrio en todo, el cual produce conformidad, alegría, paz y esperanza de verlo en el cielo. El testimonio de la mamá de Esmeralda me llegó aquí, ¿verdad? Una alegría y paz más que todo que esa señora se le ve en las palabras que dice, ¿verdad? Y en su estilo. No está ella abatida, ¿verdad? No tiene un espíritu de abatimiento, ¿verdad? Sino que mucha paz. Y con eso dice, hace que seamos desprendidos aún de nuestras opiniones y sentimientos. Este don se realiza uh, Se, se relaciona. este don se relaciona especialmente con la humildad, la esperanza y la templanza, ¿verdad? La virtud de la humildad, la virtud de la esperanza y la virtud de la templanza, es decir, de tener un equilibrio en las cosas, ¿verdad? Produce en nosotros, ¿qué produce el temor a Dios? ¿Horror a qué? El pecado. Al pecado. Además, ¿qué produce? Adoración profunda a Dios y desprendimiento de todo. Su bienaventuranza, ¿se acuerda que la semana pasada hablábamos de la bienaventuranza que está en el capítulo 5 de San Mateo? Bienaventurados, ¿quiénes?
Los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Vaya. ¿Y quiénes son los pobres cuando decimos bienaventurados los pobres? Porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros. Los que buscamos a Dios. Los que buscamos a Dios, los que son desprendidos de todo, como lo dice aquí, ¿verdad? Que tenemos adoración profunda y desprendimiento de todo. El que sabe compartir con alegría, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que se opone al don del Espíritu Santo del temor de Dios? El pecado. La soberbia y el orgullo, ¿verdad? Se oponen totalmente a este don y nos disponemos a que el Espíritu Santo actúe en nosotros por medio de él, pensando en la grandeza de Dios, tratándole con confianza y dándonos cuenta de lo triste que es ofenderlo por el pecado, ¿verdad? Cadenas del pecado, vemos las manitas ahí. Cuando estamos llenos de soberbia y orgullo, estamos así, ¿verdad? Amarrados y no tenemos temor de Dios. ¿Por qué? Somos prepotentes, somos engreídos o mal hablados y no nos importa nada, ¿verdad? ¿Por qué? No tenemos temor a Dios. Y de hecho lo expresamos muchas veces, ¿verdad? Ay, que no hay temor a Dios, ¿verdad? No le tenemos miedo a andar en el pecado, ¿verdad? Así es que hay que pedirle a Dios ese don del temor a Dios, porque ahí empieza todo, ¿verdad? De hecho, que nosotros que ya estamos buscando las cosas de Dios es porque ya tenemos temor a Dios, tenemos temor ofenderlo y también tenemos temor perder nuestra alma, ¿verdad? Sino que debemos buscar siempre que Dios nos dé la humildad para que se nos vaya la soberbia y el orgullo, ¿verdad? Porque esos pueden hacer perder nuestra alma. Y el segundo don, ¿cuál es? La fortaleza. ¿Cuál es el primero? El Don del temor de Dios. Y también quiero algo que encontré que hace 15 días les pude haber compartido en el numeral 1830, Alba, del catecismo. Sí, sí, Ahí nos habla bien bonito de que la vida moral de los cristianos está sostenida, ¿por qué? por el Por los dones del Espíritu Santo. Y estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo, lo que Alba está hablando, ¿verdad? Sí, de hecho ahí lo tengo anotado, pero no sé por qué razón no tengo el catecismo conmigo aquí, ¿verdad? Pero sí, el numeral 1830 habla del temor de Dios y por ahí está lo de las virtudes también, ¿verdad? Que son disposiciones en el alma, imagínense, para hacer la voluntad de Dios. Así que eso todo, por eso siempre en cualquier reunión o todo, la oración al Espíritu Santo, ¿verdad? Para tener esa disposición de lo que hagamos sea para el bien de nosotros y la gloria de Dios, ¿verdad? Segundo don, la fortaleza. Nos da fuerza para buscar a Dios. Yahvé es mi fuerza. ¿Quién tiene Isaías 12:2? Yo. Ok. Vean cómo es Él, el Dios que me salva. En Él confiaré y no temeré, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Palabra de Dios. Mire, Él es mi fuerza, nuestra fortaleza, ¿verdad? Por eso cuando se nos va un ser querido, ¿qué decimos? Que el Señor te fortalezca, ¿verdad? Para soportar esta prueba de la partida de algún ser querido. Y en toda la vida, ¿verdad? En los trabajos y penas, ¿qué es lo que le pedimos? Que el Señor nos dé fortaleza, porque el Señor es nuestra salvación y debemos confiar más en Él. Si ya confiamos, debemos de confiar mucho más en que Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza para superar toda clase de pruebas, ¿verdad? Ante las enfermedades y las luchas diarias de la vida, ¿verdad? Aún para no ser soberbios, hay que pedir
la fortaleza al Señor, ¿verdad? Nos hace constantes para luchar contra nuestras debilidades, nos da la fuerza divina infinita hasta hacernos todo, decir, todo lo puedo en Cristo que me Fortalece. fortalece, dice Filipenses 4:13, ¿verdad? Y eso nos da paz, nos hace tener hambre y sed de Dios. ¿Se acuerda, Johnny, que le dije cuando su prédica de allá de las 7 palabras? Claro que sí. La fortaleza nos hace sentir hambre y sed de Dios, tener necesidad de ser santos, ¿verdad? Así que si sienten que van a caer en alguna tentación, pídale al Señor el don de la fortaleza para decir no a la tentación, ¿verdad? Nos hace tener hambre y sed de Dios, de santidad, con una invencible confianza que nos hace llegar a las virtudes heroicas, sabiendo que es Dios quien lo hace, ¿verdad? O sea, los grandes santos, ¿verdad? Todos los santos de la iglesia han pedido siempre ese don de la fortaleza, ¿verdad? La virtud de la es la fortaleza, su virtud es la fortaleza que es semejante al don. ¿Se acuerdan las 3 virtudes, las 4 virtudes cardinales, verdad? Que son la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza, ¿verdad? Tenemos fortaleza como don y fortaleza como virtud, ¿verdad? Entonces, la fortaleza es la virtud del don de la fortaleza, ¿verdad? Que es semejante al don, dice, pero nos deja con cierta ansiedad y temblor por nuestra debilidad, es decir, tiene el modo humano en lugar del modo divino, que nos da la seguridad y confianza. ¿Y cuál es la bienaventuranza que se asocia al don de la fortaleza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De Dios. De justicia. Porque ellos serán saciados o serán hartos, dice aquí, ¿verdad? Que es una hartura de goces espirituales intensísimos con que Dios llena. ¿Se acuerdan el sábado esa oración tan fuerte que hubo y cómo se sentía después lleno, saciado del Espíritu Santo? Tanto que hasta hubo testimonio, ¿verdad? ¿Y cuáles son los vicios que se oponen al don de la fortaleza? La pereza. La pereza, ¿verdad? Aquí dice flojera. Allá en mi trabajo hay una señora que dice, ¿verdad? Pero ella riéndose lo dice. Ah, yo no digo que tengo pereza, dice, porque la pereza es pecado, dice. Yo tengo flojera, dice. Le cambia el nombre nada más. Solo le cambia el nombre, le digo, pues sí, pero el resultado es el miedo desordenado, la timidez. ¿Y qué nos dice segunda de Timoteo 1:7? Segunda de Timoteo 1:7. ¿La tiene? Yo creo que yo. ¿Ah? Léalo el que lo tiene. Ahorita, permítame un ratito. Sí. Después la tiene Juan, pero Juan no estuvo, no está que diga. Oh. Romanos Sí, 8. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Vaya. Entonces, cuando en nuestra vida, personalmente, ¿verdad? Cuando aparezca el temor, no del temor de Dios, sino miedo, ¿verdad? Me da miedo hacer algo. O me siento tímido, me siento perezoso, entonces usted pregúntese, aquí algo está pasando, ¿verdad? Esto que estoy sintiendo no es de Dios. La pereza, la timidez, no, me da pena, no, yo quisiera, pero, ¿verdad? Nos está faltando el don de la fortaleza. ¿Y cómo se fomenta ese don? ¿Cómo se cultiva, por así decirlo? Cumpliendo el deber, aunque nos cueste, pidiéndole a Dios que nos dé su fuerza para llevar la cruz
alegremente, con mortificaciones voluntarias y con la Eucaristía, pan de vida y fuerza de Dios. Volvemos a entrar, ¿verdad? Al tema de la Eucaristía. Todos los que podamos, hagamos la consagración eucarística para aumentar en nosotros el don de la fortaleza. Ahí está el flojo, bien sentadote, mire, holgazanería, un miedo tonto, ¿verdad? ¿Cuánta gente le tenemos miedo a las cucarachitas? Que son gritos que pega uno cuando ve una cucarachita o un ratoncito. ¿Ah? Yo sí a los ratones. Mire, ¿por qué le tiene miedo a un ratón si es un animalito que solo sale a buscar comida? No hacen nada más que uno les tiene miedo, pero como dice ahí, ¿verdad? Es un miedo tonto, porque ¿por qué? Es un animalito indefenso que lo único que hace es buscar comida, ¿verdad? Dice, si no vencemos estas cosas, no tendremos el don de fortaleza. Así que hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos quite el miedo. Hermana, puede dar una reflexión bueno, el día que sea, ¿verdad? Ay, no, yo pasar enfrente no, ¿verdad? Y eso no. O la oración del Espíritu Santo, no. Y para todo decimos que no, ¿verdad? Somos buenos para poner excusas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos hace falta el don de la Fortaleza. ¿verdad? Hay que pedirle a Dios mucho por los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? En la oración hay que pedirle, darnos los dones, el temor a Dios. Bueno, y cada don, ¿verdad? Hay que pedirlo. Y en San Lucas habla, el 11:3, que si somos padres, siendo padres malos, damos cosas buenas a los hijos, tanto más el Padre nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Así es que hay que pedirle a Dios el don del Espíritu. Ahora el tercer don, la piedad, simplifica nuestras relaciones con Dios, haciendo que nos sintamos realmente hijos suyos, y por eso sentimos que los demás son nuestros hermanos. Romanos 8:16, ¿quién lo tiene a la mano? Yo lo tengo, dice, el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? El Espíritu, ¿verdad? Volvemos con el Espíritu Santo. Nos hace entregarnos a Dios y a los demás con generosidad y amor, quitando dificultades en nuestro trato con los otros. ¿Qué quiere decir eso? Mire, muchas veces, ay, es que fulano como que no me cae, ¿verdad? Pero cuando uno ya adentra en las cosas de Dios, las cosas espirituales, uno mismo le va pidiendo a Dios que le quite eso, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, de que le caiga mal a gente o El sentimiento, digamos así. sentimientos, ¿verdad? Sentimientos de rechazo, por así decirlo, ¿verdad? Ay, no, Bien, ahí viene Alba, me voy a cruzar la calle para no saludarla. es que esa gente de El Salvador, ¿verdad? Es que, bueno, cosas así por el estilo, ¿verdad? Ya cuando entramos en la gracia de Dios, esas cosas tienen que irse apartando de nuestra vida. ¿Por qué? Somos hermanos. Y el don de la piedad, ¿verdad? Es el que nos hace que nos guste rezar, que vayamos a la iglesia. ¿Por qué? De hecho, sí lo dice la gente. Ah, una viejita rezadora, ¿verdad? O gente piadosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha despertado en él ese don de la piedad, que hace tener esa relación de hijos de Dios. Ya no vemos a Dios Padre como un Dios como en el Antiguo Testamento, el Dios de su fuerza poderosa que derriba con truenos y cosas, ¿verdad? Un Dios de castigo, sino que ya lo vemos como un papá donde le podemos hablar con confianza, ¿verdad? Ahí desarrollamos esa relación de hijos de Dios, y a eso estamos llamados todos en la oración, desarrollar ese diálogo personal con Dios Padre, ¿verdad? Porque muchas veces nos alejamos de las cosas, porque no hemos desarrollado
esa relación que debemos tener con Dios. Solo hemos conocido reglas, que esto sí, que lo otro no, que aquí, que para allá, pero en realidad no tenemos esa confianza de verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? No hemos desarrollado esa confianza de que Dios es mi papá, Dios es bueno, Él me va a recibir, Él me va a perdonar. Me acuerdo Johnny la primera vez que me dijo, ay hermana, yo soy muy malo, Dios no me va a perdonar. O sea, Amén. Así es. Johnny no había desarrollado esa confianza con su papá, ¿verdad? Con su papá, Dios del cielo, que yo sé que a esta altura ya la tiene, ¿verdad? Que Dios es bueno. Los que nos descarriamos somos nosotros, pero por ser un papá bueno, nos recibe constantemente, ¿verdad? Constantemente que nosotros nos acerquemos a Él, y por eso debemos estar acercados con los hermanos, ¿verdad? Porque ellos nos ayudan, cada uno nos ayudamos los unos con los otros a crecer en esa relación con Dios, porque el mismo apóstol San Juan lo dice, ¿verdad? ¿Cómo me vas a amar a mí si no amas al que mira, ¿verdad? Entonces hay que desarrollar relaciones con los hermanos, con la comunidad, para poder tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Nos hace entregarnos a Dios y a los demás con generosidad y amor, quitar dificultades en nuestro trato con los otros, haciéndonos mansos y humildes. ¿Y cuáles son los efectos del don de la piedad? Mire, gran ternura hacia Dios nuestro Padre. Ternura, ¿qué es la ternura? Cariño, hablarle, ¿verdad? Papá, gracias, papá, te quiero mucho. O auméntame el amor por ti, ¿verdad? Porque hasta este momento quizás es porque no te conozco lo suficiente, o quizás porque no he desarrollado esa relación verdadera de hijo contigo. Auméntame, ¿verdad? Como dijeron los discípulos, aumentanos la fe, ¿verdad? Abandonarnos tranquilamente en sus brazos y amar al prójimo como a hermano. ¿Cuál es la virtud de este don de la piedad? Es todo lo que es culto a Dios, o sea, la religión y la justicia. Por eso vamos a misa, ¿verdad? Por eso sentimos gozo ir al grupo de oración, ¿verdad? Porque ya tenemos este don de la piedad. Sentimos gozo leer la palabra, rezar el rosario, ¿verdad? Si no sienten gozo en cualquiera de esas cosas que les he mencionado, si no sienten alegría, gusto de hacerlo, es porque está faltando el don de la piedad, ¿verdad? Su bienaventuranza principal es: bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Es la bienaventuranza de la dulzura. Mire, para los que somos amargados, pedirle a Dios el don de la Piedad. de la bienaventuranza de la dulzura. Dulce, ser amable, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta reírnos con alguien? ¿Qué nos cuesta decir un buenos días o un adiós? ¿Verdad? Pero hay que pedírselo a Dios, porque todo lo bueno, dice San Pablo, viene ¿de dónde? De Dios. Y hasta reírse con alguien es una bondad de Dios. Impedimos el desarrollo de este don con la dureza de corazón. Ahí está, ¿verdad? Qué duro de corazón esa persona, dice uno, ¿verdad? O como nos decían a las mujeres el sábado pasado, qué terco, ¿verdad? La incredulidad, la impiedad, todo eso impide que se desarrolle este don de la piedad, ¿verdad? La frialdad podríamos aumentar ahí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede ser? La resequedad, la pereza también, la falta de ánimo. Todas esas cosas impiden que se desarrolle en nuestra vida el don de la piedad. ¿Y cómo lo fomentamos? ¿Cómo lo cultivamos? Con el amor de hijos de Dios. Amor de hijos de Dios. ¿Por qué hacemos un acto? Porque sabemos que Dios nos pide hacer ese acto de amor, porque
¿Cómo se expresa el amor de Dios en el mundo? Pues a través de nosotros mismos, ese abrazo que nos damos, ¿verdad? Esa ayuda que podemos otorgarnos los unos hacia otros, viene del amor de Dios. Porque Alba, si no hubiera Dios en mi corazón, yo fuera terca y ruda y mal hablada, ¿verdad? Como lo era antes, novelera y gritona, ¿verdad? Esa era yo hace... póngale 30 años atrás, le contestaba a mi mamá que qué culpa tenía mi pobre viejita, ¿verdad? Ahora sí está dispuesta hasta vender su casa. Ahora ya estoy dispuesta a vender la casa y comprarme otra nueva. Pero no venderla, sino regalarla. Aquí estoy yo. Pero ¿cómo voy a vender mi casa? Decía yo, ¿verdad? Cuando entramos al capítulo 6 de los apóstoles, que Bernabé vendió su terreno y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Cómo voy a vender mi casa si apenas le compré? Y el amor de todas las cosas como pertenecientes a... ¿Dedicamos nuestra casa para las cosas de Dios? Claro que sí. ¿A dónde estamos ahorita? Cada quien está en su casa, ¿verdad? Y que en el amor del Señor, ¿verdad? Aunque no estamos físicamente presentes, pero todos estamos utilizando la mesa de su casa, la silla de su casa y todo, ¿verdad? Hasta el familiar que está por ahí cerca está dedicando su tiempo al Señor, ¿verdad? Al don de la piedad, con total abandono en brazos de Dios. Además, tratando a todos como a hermanos amados, hijos del mismo Padre. Y sí les puedo yo decir como testimonio, ¿verdad? Que ahora yo soy mejor con mis hijos. Los abrazo, ya no me da pena decirle, hijo, te quiero, como nuestros padres en tiempos anteriores, ¿verdad? Que recibir el abrazo de un padre de uno o un te quiero del papá, qué difícil, ¿verdad? Por en la tarde hablaba con Esmeralda, ¿verdad? Y hablábamos de eso, que aunque los criamos sanamente, pero era difícil escuchar esas palabras de nuestras madres o de nuestros padres, que un te quiero o un te amo de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban crecidos en la fe, ¿verdad? No vamos a decir mal educados porque no lo eran, pero no había suficiente crecimiento, ¿verdad? En estas cosas del amor de Dios. Y qué difícil ha sido para nosotros acoplarnos a eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y ahora poco a poco lo vamos logrando. Cuarto don, ¿cuál es? El don de la ciencia. Consejo. No, el consejo. Al consejo vamos. ¿Qué es el consejo? Fíjense, el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará lo que ya les dije. Juan 14, 26. ¿Quién lo quiere leer? Juan 14, 26. Yo lo leo, hermana Alba. Está bien. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les dará, les va a enviar en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Allí entra el don del consejo, ¿verdad? Que viene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Jesús así nos lo prometió, que el Espíritu Santo era el que nos iba a enseñar y a recordar todo lo que está en la Biblia. Si se nos olvida, hay que pedirle al Espíritu Santo, Señor, dame un texto bíblico que me recuerde de tu amor, que me recuerde de tu voluntad. Hay que pedírselo al Señor. Recuerdo que una charla al Padre Toro decía eso, ¿verdad? Pídale al Señor, pídale la capacidad de que le dé gana de estudiar, de que le dé gana de orar, de que le dé gana de querer escribir de la palabra de Dios para poder memorizar, ¿verdad? Y el Señor lo da, decía, en su momento el Señor lo da, pero hay que pedírselo
y dedicar el tiempo, ¿verdad? Porque no es solo pedir y quedarme ahí estado, ¿verdad? Sino que también hay que hacer la acción. Este don nos hace entender la voz íntima de Dios, ayudándonos a actuar prudentemente, pero con decisiones rápidas, seguras, como si nos asomáramos a la mente divina y allá viésemos cómo debemos portarnos y cómo se deben portar los demás. Corresponde al don del consejo, el carisma extraordinario de qué? Del discernimiento, ¿verdad? Pero siendo un hábito en nosotros. Fíjese, hay gente que tiene ese don bien fuerte del discernimiento, el carisma de discernimiento. Y también tengo aquí en mis apuntes tengo Hechos 13:9 como texto adicional. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 13 y versículo 9. En la primera misión de San Pablo, ¿verdad? Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo, tú, hablando del don del discernimiento, ¿verdad? Que el don del consejo nos hace tener el discernimiento para detectar a dónde hay bueno y a dónde hay Malo. malo. Entonces, fíjense que el testimonio que nos da Hechos de los Apóstoles es que Pablo, ¿cómo estaba? Lleno Del Espíritu Santo. Santo. Y por ahí es que pudo hablar a esta persona, ¿verdad? Tú, hijo del diablo, le dice, enemigo de todo, bien eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. Cuando terminarás de torcer los rectos caminos del Señor, pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo, ¿verdad? El que tiene el don del discernimiento sabe quién está hablando con engaños y sabe quién realmente está hablando la verdad. Bueno, yo en lo personal creo que ese don o ese carisma del discernimiento no lo tengo, aunque muchas veces se lo he pedido al Señor, pero Dios ese carisma sí, yo creo que yo no sé si no me he dado cuenta, pero no creo yo tener don de discernimiento, ¿verdad? Pero hay que pedirle a Dios para que no nos haga caer en trampas del enemigo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Otro ejemplo del don del discernimiento, ¿verdad? Cuando Samuel, ¿se acuerdan que 3 veces le habló al Señor, pero él no tenía el don del discernimiento? ¿A quién le dio el discernimiento ahí el Señor? Al profeta Elí, ¿verdad? Elí. Dijo, cuando te vuelva a hablar el Señor, fue que le dijo, yo, porque él se iba a presentar donde Elí, ¿verdad? Y le decía, aquí estoy, Señor. Entonces Elí comprendió que era Dios que estaba llamando, dice, al joven Samuel. Bueno, esa historia la sabemos, yo creo que de memoria todos. Y si no, busquen Primera de Samuel 3, del 1 al 10, ¿verdad? Y está el llamado de Samuel, pero que en realidad él no discernió que era Dios que lo llamaba, sino el profeta Elí. Es el don que más necesitan quienes, miren, los gobernantes, el Papa o la iglesia, dice aquí, ¿verdad? Pero el Papa y los obispos, ¿verdad? Los sacerdotes. Una comunidad, el dirigente del grupo de oración tiene que tener don de discernimiento. Ya no califico para ser la próxima candidata del grupo. Si me tenían por ahí, sáquenme. ¿Y por qué creen que un líder es necesario que tenga el don de discernimiento? O inclusive no cualquier, o sea, los líderes, sino todos los que conformamos la iglesia y que estamos en algún ministerio. Para eso mismo, ¿verdad? Para detectar qué cosas vienen de Dios y qué cosas Ya vienen. no se oye. Hola.
Sí, yo sí lo escucho. Para discernir, ¿verdad? ¿Qué cosa viene de Dios y qué cosa viene del mal? Ujú. Para no caer en engaño, ¿verdad? Porque ¿Y creen que hoy en día nos falta tener discernimiento o no? Sí. sí, Sí, hace falta. demasiado. Yo en lo personal siento que sí, que yo no tengo suficiente discernimiento, ¿verdad? Actúo muchas veces a la ligera, ¿va? Y después lo pienso y digo yo, ay, Dios mío, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije lo otro? ¿O por qué acepté esto, verdad? Falta de discernimiento. ¿Cuál es la virtud de este don? La prudencia y la bienaventuranza, la misericordia, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque nos enseña que seremos juzgados como juzguemos a los demás y perdonados como perdonemos a los demás. O sea que sí, todos necesitamos ese don, ¿verdad? Nos oponemos a él, lo que ya acababa de decir, ¿verdad? Actuar precipitadamente, con temeridad, la confianza en nuestras propias fuerzas, o sea, cuando decimos, sí, yo puedo, pero en realidad no consultamos con Dios, ¿será que esto sí es para mí o no es para mí? Sino que nos dejamos llevar por nuestras capacidades, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que tener cuidado también, que no pensemos que porque sabemos, lo sabemos todo, ¿verdad? Entre más sabemos, menos sabemos. ¿Se fomenta con qué? Con la humildad, la reflexión, el silencio para escuchar a Dios, y ahí entra la contemplación, ¿verdad? Y nuestra docilidad hacia lo que Dios nos pone, Como superiores. nos pone como superiores. O sea, aquí está la obediencia a los pastores de la iglesia, ¿verdad? Nuestra docilidad hacia lo que Dios nos pone como pastores. Por ejemplo, vivo que tenemos ahorita, el Padre nos está invitando a la consagración eucarística, atendamos a ese llamado dócilmente, ¿verdad? Hacer la consagración eucarística, donde ciencia. Dios condujo al justo por caminos rectos y le mostró el reino de Dios y le comunicó la ciencia de los santos. Sabiduría 10:10. Esa ciencia de los santos es el don de ciencia que nos hace. Albita, ¿estás usando el libro viejito o el nuevo? Este. Ay, Porque ustedes van siguiendo a Alba, ¿ustedes o no? Sí, Sí. ¿sí? Sí. yo sí voy bien. Sí, Entonces el mío está diferente. ¿Tienes el Ok. viejito tú entonces? Sí, yo creo que el mío es el viejito. Un momento. Ajá. Ok. Perdón por la interrupción. Sigue. Sí, sigamos. Ujú. Ya, hermano, se desanimó. No, fue a traer algo, yo creo. Oh, Sí, es que en mi libro dice don de sabiduría. Y hay varias cosas que son diferentes, pero no importa, el contexto es el mismo. Pero yo tengo el viejito todavía. ujú. Espérenme un momento. Ya en lo que viene, Albita, entonces ya dentro de poco, la próxima semana vamos a estar terminando, ¿verdad? Crecimientos 4. ¿Y cómo han sentido que les ha servido? Bastante. Uh-huh. ¿Sí? Entonces Bueno, ya debemos de prepararnos para ver quiénes son los siguientes candidatos para que puedan impartir los nuevos crecimientos 1 y 2 a las nuevas ovejitas. mire, el don de ciencia. Esa ciencia de los santos es el don de ciencia que nos hace reconocer el verdadero valor de las criaturas. ¿Qué es el que nos hace reconocer el verdadero valor de las criaturas? El don de la ciencia. La ciencia, ¿verdad? ¿De qué aprovecha ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? Lucas 9:25.
Yo lo tengo. Johnny, lea Lucas 9:25. Ok. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Ahí está, ¿verdad? El don de ciencia tiene que ponernos a reflexionar. ¿Cómo está nuestra vida ahorita? ¿Estamos trabajando para salvar nuestra alma o todavía no estamos en el camino de la salvación? Tiene que ayudar Sí, estamos trabajando. a redescubrirnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿La estoy aprovechando para beneficio de mi salvación o solamente trabajo porque hay que trabajar y hay que vivir y entonces desperdicio los dones que Dios me ha dado? Es un redescubrimiento de nosotros mismos, así en lo personal, este don de ciencia, ¿verdad? Todo lo creado es frágil e inestable, pero nos elevará a Dios si pensamos que fue hecho por Él y que tiene como el reflejo de su belleza infinita. Nos impulsa al desprendimiento total, aún de nosotros mismos, a la aceptación de humillaciones. Ay, qué duro es eso, ¿verdad? En el texto del rosario, del rosario de don Camilo Acosta, en la página 17 están las letanías de la humildad, ¿verdad? Aceptar las humillaciones. Allí habla de eso, en ese grupo de letanía, ¿verdad? Los que tienen, yo creo que todos tienen ese librito, la página 17, lean esas letanías de la humildad cuando hagan oración, ¿verdad? Bellísimas esas letanías. ¿Dónde se consigue ese librito, hermana Alba? ¿Tú tienes libritos de esos todavía, César? Sí. Ajá, César tiene. Ok. En la paginita 17 de ese librito hay unas letanías bien bonitas que son, después del rosario del corazón de Jesús, están las letanías de la humildad, que nos hablan de esa, que hay que sentirnos humildes, ¿verdad? Aceptar todas las humillaciones que vengan y ofrecérselas a Dios, los sufrimientos, mire, porque nos asemejan a Jesús. Ahí está, mire, nos asemejan a Jesús, desprendiéndonos a nosotros mismos por nuestra nada y nuestra tendencia al mal, pero sin perder nunca nuestra conciencia de hijos de Dios. Fíjese, importante, se trata de humillaciones que nos van a elevar a la altura de Cristo, no humillaciones que nos van a deteriorar nuestra identidad de hijos de Dios, ¿verdad? Porque una humillación, por ejemplo, cuando hay una violencia doméstica, ¿nos va a elevar eso a la dignidad de hijos de Dios o simplemente porque dicen que hay que humillarnos nos vamos a dejar pescociar? No, no se trata de eso. Hay que utilizar el don del discernimiento e identificar qué es lo que nos lleva hacia Dios y si es una humillación que nos aleja de Dios, pues mire, aléjese de esa humillación, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Lo cual nos da gran dignidad humana y nos lleva a amarnos a nosotros mismos para poder así amar a los demás como a nosotros. Hay muchos ejemplos entre los santos de cómo actúa este don. San Francisco de Asís, ¿verdad? ¿Se acuerdan San Francisco de Asís? Él despreció un hombre adinerado, hijo de un adinerado, y despreció toda esa fama y todo ese glamour y se hizo humilde, ¿verdad? Se entregó al servicio de Dios. San Juan de la Cruz dice, 1000 gracias derramado. Bueno, de ese santo no sé mucho, no sé si César sabe quién es San Juan de la Cruz. Sí, San Juan de la Cruz decide también dejar, bueno, él deja su vida para irse a un monasterio y conoce para su buena suerte a Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresa de Oh, Ávila ya era una mujer pues bien espiritual, llena de muchos dones. Y él siente que necesitaba más del Espíritu Santo en su vida y que necesitaba hacer algo más por la iglesia. Y
en un paseo conoce a Santa Teresa de Ávila, y Santa Teresa de Ávila, de ahí viene el discernimiento, ¿verdad? Que se me pone la piel chinita porque cuando yo leí el libro de San Juan de la Cruz, como él conoció a Santa Teresa de Ávila, él dice que Santa Teresa de Ávila lo pescó, o sea, se dio cuenta que era un joven y que él podía fundar una nueva orden, pero de hombres, porque Santa Teresa de Ávila tenía su orden de mujeres. Y él agarra y se quita sus vestiduras de su orden para unirse a la orden de pobreza y castidad y de humildad con Santa Teresa de Ávila, y vive básicamente con una vestidura de un mendigo. No usaba ni siquiera zapatos, guaraches ni nada, y sufre mucho, se la recomiendo. Imagínense, es que la vida de los santos es que nos llegan a entregarnos más a Dios, ¿verdad? Por su humildad y sencillez. Y nosotros muchas veces somos muy maliciosos, por así decirlo, ¿verdad? Otra que les voy a enviar más tarde, cuando termine la clase, la de San Ignacio de Loyola. Véanla, él sí era rico. Y vean todo lo que él hizo también. Este don nos enseña a juzgar rectamente, nos guía en lo que debemos creer, nos muestra el estado de nuestra vida espiritual, examen de conciencia, ¿verdad? Acuérdense, don de ciencia, nos muestra el estado de nuestra vida espiritual, nos desprende de todo. Sus virtudes son el conocimiento de Dios y la fe. Aquí podremos decir, ¿verdad? Señor, danos ciencia y aumentanos la fe, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, su bienaventuranza, ¿verdad? Porque ellos serán consolados. Este llanto es por nuestros errores y faltas. ¿Cómo le llamamos eso en el sacramento de la reconciliación? La contrición del corazón, ¿verdad? Por lo del mundo entero, por los sufrimientos y de los hermanos. Lo contrario de este don de ciencia, ¿qué es? La ignorancia. La ignorancia. ¿Por qué ignorancia culpable? O sea, no es ignorancia porque no pudimos saberlo, ¿verdad? Es porque no quisimos conocerlo. ¿Cuántas invitaciones? Mire, estudie, mire, lea, mire, enriquézcase. O aún, ¿verdad? Con nuestros jóvenes, mire, hijo, estudie. Usted tiene la oportunidad de superarse, no se quede como nosotros, ¿verdad? Los que no pudimos, bueno, en el caso mío no fue que no pude, ¿verdad? Simplemente, pero no me siento culpable en este caso porque pues agarré otro camino, ¿verdad? Pero el que no quiere estudiar simplemente por perezoso, ¿verdad? Ahí puede entrar también la ignorancia culpable, porque no fue porque no pudo, sino porque no quiso y después se está lamentando, ¿verdad? Porque ahora hay tanta facilidad de tanto libro, Vida de los Santos, la Biblia, en donde nos podemos llenar más y aún así tenemos esa pereza de no hacerlo, ¿verdad? No, y mire, esta renovación carismática, una corriente tan bendecida que cuántas oportunidades nos da de formación y de crecimiento. Y simplemente muchos simplemente no queremos. Ay, yo no puedo, ay, no, es a mí, yo voy a escuchar, pero ya, a mí ya no me metan en nada más, ¿verdad? Hay Y gente aquí viene también con este don de la ciencia, de lo contrario que es la ignorancia culpable, la presunción en la ciencia humana. Aquí viene, ¿verdad? Muchos científicos, muchos médicos, inclusive varios de mis compañeros que son médicos, ellos no creen en Dios, no creen en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque creen solamente en lo que ven, en lo visible, en la ciencia, en lo factible, en lo que se puede tocar. Y aquí, pues, ese es lo contrario, pues, al don de ciencia, ¿verdad? Porque sabemos que para Dios nada es imposible y Él puede hacer todo lo imposible que pareciera para un médico, y pues yo se los cuento desde mi propia experiencia con John, posible. O inclusive, yo sé que ustedes también, Sophie, tiene su testimonio de lo que le han dicho los médicos, ¿verdad, hermana Sophie?
y Sí, la verdad puede también contarnos. y un ¿Quiere? poco del testimonio de tu niño, pues yo siempre le cuento a las personas de que cuando Johncito estaba hinchado, yo me acuerdo que no tenía un pelo junto al otro, de lo hinchado que estaba su carita y No su se cabello. oye, hermana Sofía. ¿No se oye? Yo Sí, ¿Sí? sí, yo sí escuché. Ujú. Pues para mí eso fue un impacto bien grande el haber visto la cabecita de John así pues de que la verdad se miraba como que si se le estaba cayendo el pelo, pero en sí no era que se le estaba cayendo el pelo, sino la hinchazón que tenía de su cabecita que no estaban los pelos juntos, ¿verdad? Imagínese. Mm. Entonces, la presunción, ¿verdad? De lo que acaba de hablar César. Pero también hay una presunción que no es de la ciencia humana, ¿verdad? Sino que, ¿cuántos decimos, Dios es bueno y me va a perdonar, ¿verdad? Presumimos que Dios nos va a perdonar y nos va a salvar porque Dios es bueno y entonces nosotros no queremos hacer un cambio de corazón, ¿verdad? No queremos llegar al arrepentimiento cuando sabemos que Dios, claro, nos ha dicho, ¿verdad? Que arrepiéntanse. Y es que aquí viene eso, de que hoy en día, cómo hemos crecido, cuántos vamos a la iglesia en español, alrededor de 500 personas, si no es que más, ¿verdad, Gregory? Sí, alrededor de 475 creo que es el promedio ahorita. Imagínense, supongamos, dejémoslo en 500, en 400 personas, ¿verdad? Y de estas 400 personas, cuando invitamos a eventos y todo, solamente el 10% va, supongamos, que va un 10%. Entonces, ahí viene donde viene esto, de que entonces ellos tienen esa ignorancia culpable y la presunción de que ellos, porque yo ya soy lector, porque yo ya canto, porque yo ya esto, pero ¿y el crecimiento? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está tu comunidad? Y pues yo se los digo porque yo sé que todos nosotros lo hemos experimentado, el poder de la comunidad. Yo creo que eso habló hoy contigo, Alba, cuando fue a tu casa, Esmeralda, ¿verdad? Ajá. El poder de la comunidad, de que uno se siente como el sábado que venían a visitarnos en la noche y todo, y Esmeralda se sintió bien, se sintió alegre, se sintió contenta en medio de lo que está viviendo. Entonces, este tema es muy bonito. Y eso, ¿verdad? Debemos orar por la comunidad. Ese 10% que estamos ahí, tenemos que orar por ese 90% de comunidad que piensa que porque ya tienen los sacramentos, ya está todo bien, ¿verdad? ¿Cuántos recibimos los sacramentos y se desaparecen de la iglesia? ¿Verdad? Van a misa ya otra vez para la Semana Santa y para la Guadalupana. Presunción, eso es presunción, pensando que como Dios es bueno me va a perdonar o me voy a arrepentir ya para morirme, ¿verdad? Eso se llama presunción, ¿verdad? Y ese es el santo cura de Ars habla de eso, ¿verdad? Que es un gran peligro presumir de que Dios nos va a perdonar a la hora final, ¿verdad? Y no hacer nada por nuestra salvación o por los demás hermanos, ¿verdad? Porque para eso Dios nos da los dones para el servicio, los dones y los carismas que vamos a ver la otra semana para el servicio de la comunidad. Y si tenemos los carismas y no los ponemos al servicio de la comunidad, ay, Dios mío. Bueno, ¿cómo se fomenta este don de ciencia? Considerando la vanidad de las cosas terrenas. O sea, ¿Quieres entrar a bañar? relacionar todo con Dios, oponiéndose al espíritu del mundo, procurando la limpieza constante en el corazón, sin faltas voluntarias, pero también quitando el sentimiento de culpabilidad, seguros de la salvación del Señor. Ahí vuelvo al ejemplo de Johnny, no es que yo soy malo, es que ¿verdad? Pero ya afortunadamente Johnny, Dios le dio esa gracia divina, ¿verdad? No, y yo pensaba que ya no iba a llegar mi bautismo. Yo dije que yo tenía mucho miedo a eso. Dije yo que me iba a morir sin me bautismo. ¿Qué pasó? Ujú. Imagínese, y ahí está, ¿verdad? Como la Magdalena, ¿por qué llora si por el que está vivo? Está bien vivo, ¿verdad? No se murió. Ajá. Ahí está.
Y como le No dije, me morí. Mi hermana Alba me metió susto todavía. Me dice, si yo ni muere el día de su bautismo, va directo al cielo. Yo dije, no quiero morir. sí, porque acuérdese que el bautismo perdona todo pecado, todo pecado. ¿Y qué sintió usted en ese momento del bautismo? Sentí, bueno, cuando me bautizaron, con que se me nubló nada más la vista y sentí desmayarme, con que de un solo sentí un bajón. Yo dije, ¿a qué me desmayé ya? O sea que en ese bajón Dios le sacó todo eso que tenía, ¿verdad? Hay una santa, Johnny, que se murió en la primera comunión. Dice que se murió de amor por Jesús. Imagínese. Ah, No me, Johnny dice, no me sigan asustando. No me sigan asustando que ya no voy a ir a comunicar. No. No, hay que mantenerse siempre, tiene que luchar, Johnny, mantener esa santidad que ha recibido a través de su sacramento. Y eso es a través de la perseverancia, la oración y en estos crecimientos, ¿verdad? En su vida personal, usted procure siempre estar en las manos de Dios, ¿verdad? Sí. El don del entendimiento. Por este don, nuestra inteligencia por la acción del Espíritu Santo, como nos penetran las verdades reveladas. Es como levantar el velo, como ver lo que ni el ojo vio ni el oído escuchó. ¿Quién tiene Primera de Corintios 2 del 9 al 12? Es como una intuición. en realidad les escribo para comprobar si podía contar con ustedes y su total obediencia, dice. A quien ustedes perdonen, también yo le perdono, y lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdonaré en atención a ustedes, en presencia de Cristo. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus Primero, propósitos. Carlos, Así pues, diga. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 12 está leyendo. Sí. Yo creo. Entonces, Primera de Corintios. 2 del 9 al 12, donde dice, recuerden la escritura. más bien, como dice la escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Más bien, como dice la escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Lo que Dios preparó para los que lo aman. Sí. Ajá, vaya, fíjese, solo quedémonos con ese versículo. O sea que todo lo poco que vemos y entendemos aquí todavía no se acerca a lo que Dios tiene preparado para nosotros. O sea, ni siquiera lo imaginamos. Ni siquiera lo imaginamos, ¿verdad? Y dice como el don de la intuición de las cosas divinas y aún de las naturales. Es el don de la intuición. Subrayen esa palabra ahí, ¿verdad? Es el don de la intuición. O como dicen en el mundo, ¿verdad? Que las mujeres tenemos el sexto sentido, que es la intuición, ¿verdad? Pero lo demás que dice del 10 al 12 también dice, pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su espíritu, pues el espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Ahí está, mire. ¿Y se acuerdan
¿al cuánto tiempo los apóstoles entendieron todo lo que Jesús les había hablado? ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan? Ellos vivieron 3 años con Jesús, 3 años los instruyó, vivió con ellos, les dio señales de todos modos, les lavó los pies, los corrigió. ¿Y qué pasó? ¿Entendieron acaso ellos? No, No, no entendieron. ¿Cuándo fue que entendieron? Hasta después Cuando de la- Hasta recibieron que recibieron el Espíritu Santo de Dios. en los Ajá. 50 Entonces, días. volvemos a que es el entendimiento. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús que les dice? Qué lentos son ustedes para entender, ¿verdad? Todos los que los profetas habían escrito. No tenían el don del entendimiento, no habían comprendido, no reconocían a Jesús. Y muchos andamos así, ¿verdad? Vamos a la iglesia, estamos aquí, andamos para allá, pero en realidad no tenemos el verdadero entendimiento de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé verdadera entendimiento para hacer las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Que lo hagamos de verdadero corazón. Yo eso sí se lo pido a Dios, Señor, que si yo ando aquí y ando allá, pero que sea con verdadera sabiduría tuya, verdadero entendimiento, que no sea solo por andar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque entonces mejor fuera quedarme en la casa viendo televisión, ¿verdad? Sino que Dios nos dé de verdad ese entendimiento, que lo que hagamos, lo hagamos con la mayor sinceridad posible de nuestro Usted corazón. sabe, hermana Alba, que a la Santa Misa nosotros no vamos porque nosotros nos sintamos bien. A veces quizás mucha gente busca eso. Ajá. Nosotros vamos porque Dios. La parte que hace la diferencia, pues porque cuando yo me quiero sentir bien, yo voy a buscar algo pero no, cuando yo quiero agradar a Dios, yo voy a hacer las cosas, tratar la manera de aprender cómo hacerlo. Exactamente, y conocer, ¿verdad? Claro. Por eso estamos aquí, porque queremos conocer más y profundizar más en Así eso. mismo. Solamente Dios conoce, pero que por medio del Espíritu, como nos dice la palabra, nos ha hecho entender a nosotros, ¿verdad? Entonces dice, se funda en la fe, que es oscura, pero por el don del entendimiento, como se iluminan las cosas divinas, como que podemos separar lo verdadero de lo falso. Viene ahí otra vez el discernimiento, ¿verdad? Comprendemos también que los símbolos, lo que los símbolos de la Biblia significan, nos ayudan en la oración hasta llegar a la contemplación, que es la luz de los que aman a Dios. Hay momentos en que entendemos cosas de Dios que antes no habíamos comprendido, y es por el don del entendimiento nos hace conocer a Cristo, que estamos salvados, cómo y por qué, que estamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y el sacerdote o el obispo le sella su frente con ese don del Espíritu Santo. Está íntimamente unido a la virtud teologal de la fe, que por ese don llegará a ser heroica. Una fe, dice, una fe inconmovible como una roca, dice una oración de la Legión de María, inconmovible como una roca por la cual estemos tranquilos y seguros en las cruces, afanes y desengaños de la vida, dice. Una fe valerosa que nos inspire comenzar y llevar a cabo sin vacilación, dice, grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Así tenemos que pedir ese don del entendimiento, ¿verdad? Hace que en cierto modo podamos ver a Dios, que tengamos el verdadero sentido de Cristo, es decir, su pensamiento. Su bienaventuranza es bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán
Dios. verán a Dios. Fíjese, ve, y allí puede que metamos el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Esa es la que nos limpia el corazón en el examen de conciencia. Cuando nosotros llegamos ya al sacerdote a confesar nuestros pecados, en realidad ya Dios nos ha perdonado, porque en ese examen de conciencia y en esa contrición, Dios nos ha hecho ver, ¿verdad?, cómo estaba nuestro estado, y si nosotros nos arrepentimos, ya Dios nos ha perdonado. Cuando llegamos al sacerdote, ya llegamos nomás, como se acuerdan los 10 leprosos, en el camino, dice, quedaron limpios. Yep. En el Y aquí, camino, en ese camino de preparación para llegar al sacerdote, ya el Señor nos ha limpiado. Nomás vamos al sacerdote a que nos dé la declaración, ¿verdad? Así mismo. Absuelvo. Diga, Carlos. No, que así es, le digo. Ajá. Alba, y Porque de hecho en el catecismo también, nuevamente, en el numeral 1292, ahí nos recuerda lo que Johnny acaba de recibir en la confirmación. Ajá. Ahí nos lo dice el rito romano, las palabras que dice el obispo, el sacerdote. Se lo recomiendo que le den un vistazo ahí en lo que nos dice. Perdón, hermano César, ¿dónde dijo? En el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1299. Se los voy a leer rapidito. Dice, esas son las palabras que dice el obispo, el sacerdote en el rito romano. Ya ven que te extiende la mano, Johnny, el padre te la extendió el día de tu confirmación. Sí. Y esto es lo que tal vez a lo mejor no le ponemos a veces atención, pero esto es lo que dice. Dice, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos, o a este siervo tuyo, si es una persona, y los libraste del pecado, escucha nuestra oración, y ahí viene, y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito, llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo amor por Jesucristo nuestro Señor. Está bien bonito eso. Precioso. Es una belleza. También la oración de la absolución que da el sacerdote, ¿verdad? Por el poder que la iglesia me confiere, ¿verdad? Y da que lo demás de la absolución. Es que lo que decimos, ¿verdad? Debemos profundizar en la vida de los sacramentos y darnos cuenta, ¿verdad? Y por eso estar en la misa de la vigilia pascual, bueno, en la vigilia pascual y en la misa de resurrección, que se recuerdan esos actos de nuestro bautismo, es importantísimo recordar esas oraciones del bautismo, ¿verdad? Ponerles atención, porque muchas veces vamos por los fotos y lo demás, y que el vestido, y que esto, y que lo otro, y en realidad no ponemos atención al corazón de lo que es los sacramentos, de la liturgia en sí, ¿verdad? Eso está bellísimo. Gracias, César, por ese aporte, ¿verdad? ¿Cuáles son los vicios que se oponen al don del entendimiento? Vicios contrarios. La ceguera espiritual, la miopía espiritual, que es una clase de ceguera fuerte, ¿verdad? Espiritual, provocando generalmente por la lujuria, ¿verdad? Que se oponen a eso, la lujuria y la gula. Pues nada impide tanto que el entendimiento vuele como baño. ¿Ah? En el baño. Una araña en el baño. Oye, déjela, anda buscando comida nomás. Okay. Ajá. Dice, como la materialidad excesiva, dice, se fomenta viviendo la fe, procurando la pureza de alma y cuerpo, con silencio interior, fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo y llamados con frecuencia a este divino Espíritu, recordando a Jesús su promesa de enviárnoslo, ¿verdad? Y qué bueno que ya estamos casi esperando el Espíritu Santo para Pentecostés, ¿verdad? Vamos a tener la explicación de los dones y los carismas frescos, ¿verdad? Para cuando nos llegue
La prédica de Pentecostés, acuérdense de los dones, que más de alguno de los predicadores va a preguntar cuáles son los dones y qué es cada uno de ellos. Los que están en crecimiento deben tenerlo fresquecito, ¿verdad? Y buscar esa pureza, el silencio, ¿verdad? La contemplación ante la Eucaristía, ¿verdad? Esa oración contemplativa, debemos buscarla, pedirle a Dios que nos dé la gracia de esa oración de contemplación, ¿verdad? Porque esa nos lleva a establecer esa relación más fuerte con Dios. Y por último, tenemos el don de ¿qué? Sabiduría. Es el don más alto, ¿verdad? De los dones, el que lleva a su perfección la caridad, de la cual es inseparable. Nos une a Dios en esa santidad que pidió Jesús. Tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectamente uno. Juan 17:23, ¿quién lo tiene? Benji, no me prenda la Juan máquina. 17:23, ¿quién lo tiene? Yo en ellos y tú en mí. Ujú. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado como tú me amas. Mira, Palabra de Dios. qué belleza, estar unidos a Dios totalmente, ¿verdad? Y esa unidad con Dios nos hace penetrar como por una experiencia íntima en Dios mismo. Fíjense, aquí veo yo los retiros, especialmente en el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? En alguna parte dice San Pablo, es que se necesita, dice, una experiencia espiritual para poder entrar en esos dones del Espíritu, ¿verdad? Gustad y ver qué bueno es Yahvé, Salmo 24:9. Nos muestra a Dios como la bondad infinita, nos enseña a ver por los ojos del amado, por los ojos de Dios. Vemos las cosas a lo divino. O sea, a este don nos está llamando a profundizar, ¿verdad? No ver solo lo exterior, sino ver como Moisés, ¿verdad? En la zarza, más allá, ¿verdad? Que se quedó mirando y contemplando aquel fuego que no se apagaba, ¿verdad? A eso nos llama el don de la sabiduría. Abarca todas las cosas de la fe, principalmente a Dios mismo. El don de entendimiento comienza a enseñarnos la contemplación y el don de sabiduría es el don de la contemplación, de la oración profunda. Mire, ve, cuántas veces nos quedamos haciendo oración y en vez de oración profunda nos quedamos bien profundamente dormidos. La Rosario. ¿Qué fue, papá? Ok, aquí déjenmelo, después lo reviso. Jesús es la sabiduría del Padre. Por eso el don de sabiduría nos transforma ¿en quién? En Jesús. En Jesús. San Pablo en 2 de Corintios 20. En 2 de Corintios 3:18 nos dice, nosotros contemplando la gloria de Dios, nos vamos transformando en su misma imagen de claridad en claridad. Es así la claridad en claridad. Cómo nos va este don transformando en Jesús y al transformarnos en Él nos da un conocimiento profundo de las cosas divinas. Fíjese qué intenso está esto, ¿verdad? Qué profundo. ¿Cómo debemos profundizar? Debemos contemplar lo divino, ¿verdad? Y por eso a mí me gusta muchísimo y no hacer oración, solo quedarme mirando la Santa Hostia, ¿verdad? Solo mirando cómo ese misterio. Fíjese, en los momentos hablábamos con César hoy temprano, ¿verdad? Cuando una persona se va,
a la casa del Padre. Uno queda en ese estado de como falta de aceptación, ¿verdad? Y pasa uno a veces hasta noche sin dormir pensando que uno no se lo cree. Dice, pero ¿cómo? No volví allá, ya se fueron, mis padres se fueron y uno queda, cuando uno se viene pensando en que va a hacer cosas y en ese regreso que todavía no llega y resulta que no llega el regreso y ya nuestros familiares se están yendo y no llega ese momento de la aceptación, ¿verdad? Entonces uno se pone a profundizar qué realmente es la vida, si no, ya no estamos aquí los que ya se fueron, ¿verdad? Entonces la Eucaristía nos debe de llevar a eso también, a contemplar esas cosas que tal vez no entendemos, pero a través de esa contemplación profunda Dios nos va a dar el don de la sabiduría y el don de la gracia, de la paz, ¿verdad? Podemos considerar a este don con las alas de la vida espiritual, mire, hace que la caridad vuele, quitándose mezquindades, prudencias humanas y raquíticas, llevándonos a que debe ser normal en la vida cristiana y más en la renovación en el Espíritu Santo, a la vida mística, que no es más que la vida en unión con Dios de transformación en Cristo. Y eso es lo que nos llama la renovación. Con razón se llama ¿qué? Renovación. O sea, hacerlo viejo como nuevo, transformarnos en ese Cristo, renovarnos a la altura de Cristo, ¿verdad? Es como, imagínense las casas viejas, pero de repente están esas casas que les ponen mármol, que les ponen piso nuevo, que, o sea, totalmente diferente, ¿verdad? Su virtud es la caridad, su bienaventuranza es bienaventurados los pacíficos o los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ya que vivir en Dios es tener su paz y transmitirla a los demás, deshaciendo agresiones y violencia, se oponen a la sabiduría, la necedad espiritual, la lujuria y la ira, la fatuidad, eso no sé qué es, fatuidad, la estupidez voluntaria por sumergirnos en las cosas terrenas. Pues nos dice San Pablo, el hombre naturalmente no comprende las cosas del Espíritu de Dios. O sea, para comprender las cosas de Dios tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Pero nosotros por nuestra propia capacidad humana no lo lograríamos, ¿verdad? Es el mismo Dios que nos da el poder comprender y entrar en esas profundidades de Dios, como nos decía la carta a los Corintios, ¿verdad? Se fomenta por el recogimiento o silencio interior, fidelidad a la gracia o inspiraciones, la humildad, llamar continuamente al Espíritu Santo, procurar ver todo desde el punto de vista de Dios, desde el ojo de Dios, ¿verdad? No apegarse a nada del mundo, ni aun las cosas espirituales, sino solo a Dios. Disponernos para servir a Dios en la sequedad o en la dulzura, como Él quiere, buscando al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Y me trae aquí como ejemplo la historia de José de Egipto, ¿verdad? Él al principio, o bueno, por así decirlo, ¿verdad? La mirada de Dios en su proceso de que lo vendieron sus hermanos y que estuvo en la cárcel, era la liberación del pueblo, ¿verdad? Librarlo del hambre que venía. Pero él tal vez en un momento pensó de que por qué le estaban pasando tantas cosas malas, ¿verdad? Pero Dios tenía una mirada diferente. Entonces en nuestra vida espiritual puede suceder algo así, ¿verdad? Que estén sucediendo cosas malas, por así decirlo, pero Dios está viendo algo mejor para nosotros o preparando algo mejor para nosotros, ¿verdad? Y no solamente para nosotros personalmente, sino para la comunidad en general, porque allí el que sufría era José,
pero el beneficio de ese sufrimiento se transformó en beneficio ¿para quién? Para todo el pueblo, ¿verdad? Para todo el pueblo. Conclusión, al estudiar los dones, no queremos llenarnos de conocimientos, sino estar conscientes del mundo divino que llevamos dentro. ¿Se acuerdan en una de las clases del primer crecimiento que somos dos cosas? Materia y espíritu. Y en este mundo del espíritu entra todo este mundo divino que tenemos por dentro y que muchas veces no lo descubrimos. ¿Por qué? Por pereza culpable, como nos acaba de decir ahorita, ¿verdad? Por no buscar las cosas de Dios. De que bajo el impulso del Espíritu Santo todo es armonioso, porque todo es un canto de amor y tiene la dulzura del amor. Y eso se traduce en alabanza. Pero para entrar en la armonía de la alabanza hace falta que nuestro corazón esté en cada instante listo para abrirse al espíritu de amor, a sus deseos y a su acción, tener corazones dispuestos, almas atentas, dóciles a las inspiraciones para que sea nuestro santificador. Si está Él en el centro de nuestra alma, las convertirá en una sola alabanza apasionada y armoniosa, la del amor divino. Y a nuestra renovación en el Espíritu Santo debemos gritar, clamar, porque toda la iglesia se entregue a Él y que su vida impulsada por Él sea como un maravilloso concierto de alabanza nuestro Dios. ¿Te acuerdas lo que decíamos hace un ratito, verdad? ¿Cuántas personas asistimos aquí a Corpus Christi? Más o menos 400. ¿Cuántas somos los que estamos trabajando así más de cerca, por así decirlo? Un 10% tal vez. Entonces, pero aquí esta conclusión final dice que nosotros tenemos que buscar que todos seamos movidos hacia Él, ¿verdad? Los que están sirviendo, pero todavía no tienen esa entrega total, debemos llamarnos. Y ahorita tenemos un trabajo grande, todos los que hicieron nueva vida o van a hacer nueva vida, llamarlos, ¿verdad? Y tratar de convencerlos de que empecemos otra vez otro grupo de crecimiento, ¿verdad? Porque si solo se quedan con el retiro, pues viene otra vez el mundo y lo vuelve otra vez a envolver de las cosas del mundo y se pierde la gracia recibida, ya sea en el retiro o los que se han recibido los sacramentos. Si no se les da seguimiento, se pierde esa gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo lo jala, el mundo es como un imán que está jalando a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos el cuestionario. La pregunta número 1, ¿cómo comienza el Espíritu Santo su trabajo en nosotros por medio de los dones? ¿Cómo comienza